vez, hace muchos y muchos años, hay un pregón. Mango, rico mango. La narración oral pura es esa narración que se hacía antes en la biblioteca y todo. Aquí no hay nada, no hubiera nada, cojincitos en el suelo, los niños sentados oscuros, y tú tienes que ser capaz, porque el narrador tiene que ser capaz, por su voz, de dar color, de dar escenografía, de dar música, de darlo todo. Todos los seres humanos se pasan la vida contando. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos contándonos cosas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde fuimos? ¿Lo que nos ocurrió? Pero eso no es contar desde el punto de vista artístico. La sala está llena. De grandes bigotes y uñas larguísimas. Eso es lo que han logrado, mami. Eso, mira, todo eso. Este era un gato andaluz y te queda, hay Una transición, posición neutra y comienza el cuento. Primero, tú tienes que saber que el cuento te va a gustar. Yo no te puedo decir ahora, ay, mira qué cuento más lindo, apréndetelo. Y si a ti no te gusta, ¿qué va a pasar? Escoja la historia por sobre todas las cosas que tenga que ver contigo. Que me guste mucho. ¿Que me guste mucho qué? Sí, pero como me gusta, como yo siempre digo, mucho. Desde hace varios cursos nos hemos insertado en la Escuela de Instructores de Arte. En principio estuvimos Octavio y yo, en este momento está Octavio solamente. No, posición de atención no. El profesor me dijo que atención, entonces empiezo el cuento. Está rompiendo la energía, eso no se rompe nunca, mi amor. Y Octavio ha creado el estudio Te Cuento con los instructores de arte. El collar ese te sobra, todo eso molesta para el tratamiento. Tienen que acostumbrarse siempre en los entrenamientos a esto, que yo no tenga que recogerlo, para poder estar más cómodo, además hacer ruido. Hoy vamos a trabajar estas cosas de los cultos yorubá, y eso tiene una cadencia y un ritmo que podemos romperlo porque hay otras cosas que están sonando de otra manera, innecesariamente. ¿Cómo empieza la historia del cocodrilo? ¿Y tú narras el cocodrilo? La piel del cocodrilo es horrible, verdosa, arrugada y llena de muchísimas escamas. Pero les diré que no siempre fue Ahora así. agrega un canto que se te ocurra, porque el narrador tiene que ser capaz de improvisar en escena. El cuento no se debe aprender de memoria, aunque tú debes respetar al autor y su argumento. Recuerden que se usa la memoria, pero no la memorización. Yo he notado mucho que el público piensa de que la narración oral es muy fácil, que es algo que no tiene mucha importancia. Y en realidad cuando uno entra a este mundo, que empieza a conocer, se da cuenta que es completamente diferente a lo que uno pensaba antes, de que la narración oral sí necesita mucho sacrificio, que quizás lo que uno piensa que es tan simple, tan sencillo, que uno lo puede hablar, esto, lo otro, no es así. Es todo lo contrario, es muy difícil. Porque las palabras son maravillosas, pero cuando necesitas encontrar las palabras adecuadas para expresar de verdad, a veces es un trabajo grande. O sea que constantemente es jugar todo el tiempo. Estamos jugando desde la escena, contando cuentos con el niño. Muy grande, muy abierto, muy contento, muy fresco, Dimensionado. Sí, dimensionado. Si es una casa, tiene que ser una casa. El lío es que cuando estás trabajando con niños es todo el tiempo arriba, porque los niños... Yo pienso que la narración oral se utiliza cualquier tema, se puede utilizar cualquier tema, de acuerdo al público que tengas de frente, de la manera que manifiestes el tema, de la forma en que lo digas, de la forma en que actúes ante ellos o que vayas a interactuar con ellos. Debes saber a cómo referirte a un grupo de jóvenes, cómo referirte a un grupo de niños o adultos o ancianos ya más allá de la edad de los adultos, que uno pueda saber qué respuestas ellos puedan adquirir de ti o tú darles a ellos o ellos preguntas, interactuar con ellos acerca de esos temas. Yo tenía una abuela que yo siempre pienso cuál sería su nivel, debe haber tenido un nivel muy alto. Cuando yo estaba en la cuna, que se cantan canciones de nana, mi abuela me contaba historias. Es decir, yo aprendí a hablar narrando cuentos. Y vengo desde México a contarles un cuentito. Hay lugares donde se cuenta cuentos, sobre todo en las mesas. Al terminar de comer, siempre los abuelos disfrutaban de una buena sobremesa contando historias. Y cuenta la historia que así como son los zares, los sastres y los osos, esta historia tiene que ver con todos ellos y cada una de sus personalidades. En la década del 70, Teresita Fernández, que más que una trovadora, que más que una cantante, es una juglar, empezó a hacer la peña de los juglares en el Parque Lenin.
y ahí se le unió Francisco Garzón. Francisco me fue a ver a Cultura. Yo amablemente le enseñé, no es que lo senté, le pasé un curso, sino le enseñé todo lo que yo pude, le di libros, le di toda una serie de cosas. Y Francisco Garzón, que empezó diciendo que aquello era un arte, que aquello era un hecho escénico, terminó creando toda una teoría. Él es dramaturgo, ¿no? Teatro es lo que él hace. Él había pensado que la narración oral se podía convertir en narración oral escénica. Porque las palabras hay que cocinarlas para que estén sabrosas y la gente las pueda degustar. La diferencia es que, imagínate, yo narro un cuento sin adición de ninguna clase, sin maquillaje, sin nada, sin luces, sin nada, sentada en el suelo, usando mi voz y mi todo. Está la narración pura ahí. El azul se oscurecía y solo se veía el brillo tranquilo de la luna. Y el parpadear de millones de estrellas. Contar artísticamente es la capacidad, el entrenamiento consciente que van ganando los narradores para contar una serie de sucesos con la capacidad de transmitirlo al público lleno de vida, como si estuviera ocurriendo en ese momento, aquí, ahora y por primera vez, con la capacidad de sorprender. Así que la levantó un poquitito y le dijo: vieja, ¿la cebada se corta o se cega? La vieja, que se puso colorada, casi que hizo que el río se pusiera a hervir, y le dijo: la cebada se corta. ¿Ah, sí? Pues a ver qué tanto se corta, vieja mañosa, vieja porfía. Y así la tuvo. Volvió a asomar la cabeza de ella, pero apenas el agua destapó su boca, ¡que se corta, que se corta, que se corta! Arriba de la cascada encontraron al cuerpo de la vieja, que muerta y todo se las arregló para nadar contra la corriente. Gracias. Y volaron plumas coloreadas y cantos. Y comenzaron a llenarse las aguas de escamas. Octavio, más mirada al público. A veces estás demasiado tiempo mirando a Irene. No es que no la mires. Irene, quizás proyectar tú un poquito más. Un poquito más de proyección para que se oiga al fondo. Bien, vamos entonces a ver después el orden de la gala inaugural. Ya están todas las muchachas maquilladas. Bueno, el maquillaje es muy natural. Por ejemplo, yo le acabo de decir a ella que no me destaque demasiado porque en el cuento, en determinado momento, aparte de narrador, yo hablo en función de Yemayá y hablo en función de una madre. Yemayá contemplaba a la mujer que, desafiando la furia de Afefé y del oleaje, lanzaba su red al agua una y otra vez desde el amanecer. Amén de que yo soy el narrador omnisciente, en determinado momento digo, entonces, ¿qué le pido? Que no me destaque demasiado, que sea un maquillaje lo más natural posible. Generalmente eso es lo que hacemos todos los narradores, a menos que el narrador haya caracterizado a un personaje determinado y ese personaje sea el que hace los cuentos. Desde mi punto de vista, el trabajo del actor y del narrador oral son diferentes. Creo que el punto común, el punto de encuentro está en el hecho escénico, en el hecho espacial. Yo no bailo ni tengo esa cadencia, pero como yo conozco las posibilidades y potencialidades de mi cuerpo, entonces yo intercambio con otra narradora que es Irene Hernández. Y hay una parte en que Babalú Ayé aparece y yo dije, bueno, es que yo no sé bailar Babalú Ayé y no lo hice. Me quedé parado y yo inmediatamente, que fui imagen de santo en ese momento, me transformo en narrador y digo, y la noticia corrió por todas partes y vino gente buena de aquí y de allá, y con ella también vino Taque. Y sigo con la historia. Y efectivamente yo creo que esa es la clave del asunto, que el narrador se proyecta desde su personalidad y puede pasar a través de él, como si fuera un tamiz, la historia y presentar los personajes y sus hechos y sus circunstancias. El
Foro de Narración Oral del Gran Teatro de La Habana se constituyó hace 5 años, en el 2006, y se hizo para dar continuidad a la labor que yo venía desarrollando aquí desde 1990 como representante de la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral. Y crea el primer y más importante sistema pedagógico cubano de narración oral. Miren, es que ellos se han adelantado, yo creo, porque yo tenía que decir que Narrarte cumple 15 años, que me estoy vistiendo de largo, pero ya ellos me han hecho el homenaje. Tenía que decirles también que hace 20 años que la narración oral está aquí en el Gran Teatro y que nada más me habían dejado decir que Primavera de Cuentos cumple 5 años, su quinto aniversario. El foro trabaja precisamente para eso. Tiene varias líneas, la línea docente, que es para iniciar narradores y perfeccionar los narradores que ya están contando. La otra línea es la realización de festivales. Otra es la de mantener espacios permanentes, estables, sistemáticos, para ir conformando un público de la narración oral. Y bueno, pues la cuarta línea, podríamos decir que es la línea abierta para recibir aquí en el Gran Teatro, que es nuestra sede, a todos los narradores que estén interesados en presentar sus espectáculos en nuestra sede. A ver, la cosa va a ser de la siguiente manera. Va a haber un oscuro, yo salgo, doy la bienvenida, presento el festival, digo la cuestión de por qué está dedicado a Aide Arteaga, va a haber una entrega de premios, el premio de ella, sus flores. Yo dirijo la Escuela de Narración Oral de Cuba y Latinoamérica, porque todavía no ha habido otra escuela como esa. Y en esa escuela quien me apoyaba, que me dijo, usted lo puede hacer, fue Liceo Diego. Que no era un contador de cuentos, pero que era un hombre que amaba la infancia y que vivió todo el tiempo una vida llena de personajes de los cuentos. En la técnica te enseñaba el Liceo Diego a sacar el cuento por escenas. Fui aprendiendo cómo se divide un cuento para narrar. Después, cómo yo debo proyectarme para hacer ese cuento. ¿Cómo es posible que yo use mi diafragma? Tengo que aprenderlo para poder proyectar sin lastimarme la garganta. Es condicionando un poco el cuerpo, la garganta, el aparato fónico, tratando de limpiar un poco para poder proyectar mejor, articular y estirar el cuerpo, porque a veces todas estas coyunturas hay que estirarlas, abrirse, respirar. El acto de contar es un acto de espontaneidad, pero espontaneidad que trabajamos. Las manos abiertas, el cuerpo, suéltalo, vamos. En una isla había un bosque. En el bosque una cabaña, en la cabaña un armario, en el armario una jarra y en la jarra estaba el mar. La narración oral fue, por lo menos personalmente, yo escogí seguir este camino porque quiero enseñar algo. Y sí, puede ser que en un momento muy determinado yo pueda tener un problema social. Yo pueda tratar, no sé, la familia, el barrio, el transporte, desde una manera muy dinámica y cómica a la vez, y se puede tratar el problema. De ese modo es que el cuentero contemporáneo se encarna en su realidad y la convierte en sensibilidad y la convierte en ideas. Asumimos el humor, asumimos las tradiciones, asumimos la contemporaneidad y también, bueno, pues cosas filosóficas y de todo tipo. Lo que pasa es que el narrador tiene que saber cómo imbrica eso dentro de esa interrelación que realiza con su público para que el espectáculo o el momento en que esté contando quede equilibrado y sea algo que verdaderamente mantenga el interés y no se decaiga. Narrar es compartir, intercambiar, volcarse de adentro hacia afuera, ser uno y a la vez todo.